Liturgia de la Palabra de este lunes 3 de agosto. Del libro del profeta Jeremías. El quinto mes del cuarto año del reinado de Sedecías, Hananías, hijo de Azur y profeta de Gabaón, le dijo a Jeremías en el templo, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo: Esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: Voy a romper el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré que se devuelvan todos los objetos del templo del Señor, que el rey Nabucodonosor tomó de este lugar y se llevó a Babilonia. Haré volver a Jeconías, hijo de Joaquín y rey de Judá, y a todos los desterrados de Judá que han ido a Babilonia. En cuanto yo rompa, dice el Señor, el yugo del rey Nabucodonosor. Entonces el profeta Jeremías le respondió a Hananías, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo que estaba en el templo del Señor: Amén. Que así lo haga el Señor. Que el Señor confirme lo que has predicho y haga retornar de Babilonia a este lugar los objetos del templo del Señor y a todos los desterrados. Pero pon atención a lo que voy a decirte delante de todo el pueblo. Antes de mí y antes de ti, siempre ha habido profetas que predijeron a muchos países y a grandes reinos la guerra, el hambre y la peste. Y cuando un profeta predice la paz, sólo hasta que se cumplen sus palabras, se puede reconocer que es verdadero profeta, enviado por el Señor. Entonces Hananías tomó el yugo que traía Jeremías en el cuello, lo rompió y dijo delante de todo el pueblo: Esto dice el Señor: Así romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, dentro de 2 años, y lo quitaré del cuello de todas las naciones. Jeremías se alejó de allí, pero un tiempo después de que Hananías había roto el yugo del cuello del profeta Jeremías, el Señor le habló a éste y le dijo: Ve y dile a Hananías: Esto dice el Señor: Has roto un yugo de madera, pero yo lo sustituiré por uno de hierro. Porque esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: He puesto en el cuello de todas estas naciones un yugo de hierro, para someterlas al servicio de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y hasta las bestias del campo lo servirán. Y Jeremías añadió: Escucha, Hananías, ¿no te ha enviado el Señor y tú has hecho que el pueblo crea en una mentira? Por eso el Señor te dice: Yo te borraré de la superficie de la tierra. Este año morirás por haber incitado a la rebelión contra el Señor. Y el profeta Hananías murió aquel mismo año, en el mes 7. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Enséñame, Señor, tus mandamientos. Apártame de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. No quites de mi boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos. Enséñame, Señor, tus mandamientos. Que se vuelvan hacia mí tus fieles, los que hacen caso de tus preceptos. Que sea mi corazón perfecto en tus leyes, así no quedaré avergonzado. Enséñame, Señor, tus mandamientos. Los malvados me esperaban para matarme, pero yo meditaba tus preceptos. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Enséñame, Señor, tus mandamientos.
Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente, para que vayan a los caseríos y compren algo de comer». Pero Jesús les replicó: «No hace falta que vayan, denles ustedes de comer». Ellos le contestaron: «No tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados». Él les dijo: «Tráiganmelos». Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto, tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo, pronunció una bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos, para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado, se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, en esta situación que se va alargando, se va extendiendo, complicada, podemos nosotros deprimirnos, podemos sentirnos tristes, abandonados de Dios, podemos desesperarnos, podemos tomar muchas actitudes negativas, pesimistas, de desesperación, de desánimo, de sentimiento de abandono. Pero la palabra de Dios de este lunes 3 de agosto nos motiva, como lo hace siempre, porque en la palabra de Dios siempre vamos a encontrar un motivo de esperanza, un motivo de ánimo. Por eso quiero invitarles para que no dejemos de leer la palabra de Dios, no dejemos de meditarla, no la hagamos a un lado. Muchas personas ciertamente no pueden venir a participar de los sacramentos, sobre todo de la Eucaristía, y tienen que vivir la Santa Misa ahí en sus casas, en sus hogares. No pueden venir a participar de la Santa Misa en el templo, por todo lo que ya todos conocemos, pero eso no significa que no podamos comulgar la palabra de Dios. En este tiempo, más que nunca, es donde la palabra de Dios se vuelve alimento. Así como nos alimentamos con el sacramento de la Eucaristía, hoy toca alimentarnos con la palabra de Dios, porque la Iglesia siempre ha valorado con el mismo valor la palabra de Dios que la Eucaristía. Por eso, hoy, San Mateo en este capítulo 14 nos llena de ánimo, nos llena de esperanzas, al saber que Jesús ve a la muchedumbre, se compadece de la muchedumbre y sana a los enfermos, como lo acabamos de escuchar. Y Jesús sigue viendo a la humanidad. Jesús se sigue compadeciendo de la humanidad. Y Jesús sigue sanando enfermos. Porque Él está vivo. Lo que nos corresponde a nosotros es creerle a Él, acercarnos a Él, confiar más en Él. Lo hemos escuchado en este hermoso Evangelio, en donde Jesús multiplica unos cuantos peces y unos cuantos panes, porque la gente tiene hambre.
Veamos el relato. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. ¿Cómo nos parecemos nosotros a los discípulos de Jesús? ¿Cómo nos cuesta ser solidarios? ¿Cómo quisiéramos que todas esas personas necesitadas, pues que vayan a buscar comida a otro lado, que vayan a ver quién los ayude? Esa es la actitud hoy egoísta que toman los discípulos de Jesús. Ven solo los problemas. Mira, Señor, estamos en despoblado. Mira, empieza a oscurecer, despide a la gente, dile que se vayan a sus casas, que vayan a comprar algo para comer. Pero Jesús les lanza un reto, y ese reto también es para nosotros, en medio de esta crisis que vive la humanidad, ya no solamente de pandemia, de enfermedad, sino también una crisis económica que se empieza a agravar cada día más. Este reto que Jesús lanza a sus discípulos es para nosotros hoy en día. Jesús les replicó: no hace falta que se vayan, denles ustedes de comer. Denles ustedes de comer. Jesús deposita en sus discípulos toda su confianza, toda su esperanza. A ver qué hacen. Denles ustedes de comer. Y por supuesto ellos únicamente ven su pobreza, su miseria, se ven a sí mismos. Ellos le contestaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Ellos ven solo su poca cosa que tienen. Ellos ven su miseria. Ellos ven su limitación. Se ven a sí mismos. Esto no alcanza para nadie. Mejor que se vayan y esto lo comemos entre nosotros. Y vean la actitud tan hermosa de Jesús. Tráiganmelos. Mandó a la gente que se sentara sobre el pasto, tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo, pronunció una bendición. Hoy, queridos hermanos y hermanas, sobre lo poquito que puedas tener, en alimentos, en dinero, en lo que tengas, el Señor toma eso poco que tú le ofreces y Él lo bendice. Mirando al cielo, pronunció una bendición. Esa bendición Jesús mismo la está pronunciando hoy por tus bienes, por tus alimentos, por lo que le puedas ofrecer. Partió los panes, se lo dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Jesús te necesita. Jesús nos necesita. Hay mucha necesidad. Y ciertamente lo poquito que tenemos quizás no alcanza. Pero con la bendición de Dios, claro que va a alcanzar. Claro que va a sobrar. Claro que todos vamos a quedar saciados con el alimento que viene de las manos de los discípulos de Jesús, porque han sido bendecidos por el Señor Jesús. Así que, hermanos y hermanas, no sé cuánto poco o mucho tengas, preséntaselo hoy al Señor con confianza, sé desprendido de todo eso, pídele al Señor que bendiga tus bienes, tus alimentos, tu vida, tu familia, lo poco que puedas experimentar que tienes, preséntaselo al Señor y comparte con el más necesitado. Que la palabra de Dios, que es el alimento fundamental para nuestra vida, en este lunes nos llene de ánimo, nos llene de esperanza. Todo esto pasará, claro que va a pasar, nada es para siempre, pero la palabra de Dios sí permanece. La palabra de Dios es viva y eficaz, y es eterna. Que esta palabra nos mantenga siempre con la mirada puesta en el Señor Jesús, que al darnos su bendición, nos multiplica
los bienes para compartirlos. Que así sea, y que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre ti y sobre tu familia y sobre tus bienes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.